Gracias, Felipe. Sí, mucho sentido hace lo último que decía la Ale Matus, perdón que te diga Ale Matus. Eh, Siempre hablan de nosotros sin nosotros, ¿no? Hablando como desde la legua. Eh, Muchas gracias, Felipe. Quería hablarle un poco también de cómo conocí a Felipe, ¿no? A Felipe con Felipe nos conocimos justamente a raíz de un medio de comunicación, que es un programa que fundamos junto a un grupo de amigos que se llama Leguario, Conversando desde Abajo, que se hace en Legua Emergencia todos los jueves, y que se hace en Radio La Ventana. Y tiene mucho de icónico el nombre de la radio, ¿no? Radio La Ventana se hace en una población que el Estado diseñó sin ventanas. Las viviendas de Legua Emergencia en su diseño original no tenían ventanas. Se pregunta uno si alguno de esos arquitectos diseñaría para sí mismo o para alguien de su familia viviendas sin ventanas. Bueno, hay algo ahí, ¿no? En el nombre de la radio. Y quería también, antes de darle como con lo de la presentación, pedirle un aplauso justamente al medio que nos ha estado apoyando ayer y hoy, que son los chiquillos de Radio La Ventana y del canal de La Legua, que generosamente, generosamente han estado acá y no solo en esta ocasión, ¿no? Hay también hay un trabajo que es gratuito, que es sistemático, que es voluntario. Hay mucha voluntad ahí, ¿no? Y un llamado también, no solo a quienes están acá, sino que a quienes puedan estar viendo, a vecinos, vecinas, a valorar eso, a valorar y a valorar y también a participar de, ¿no? Porque si estos que hablan de nosotros no nos dejan hablar a nosotros, como se decía en una de las mesas anteriores, intervengamos nosotros. Eh, Pasemos de ser los intervenidos a ser los interventores también. Tenía pensado presentarles como un análisis que he hecho respecto de los medios de comunicación en torno a estos 20 años, pero antes sobre todo a propósito de lo que decía Claudio, que cada vez que comenta sobre estas dinámicas coloniales, racistas, se me viene una anécdota distinta de mi propia trayectoria a la memoria. Lo que no quiere decir que tenga muy buena memoria, sino que, puta, que tenemos anécdotas pencas en nuestras vidas. Y les voy a contar cuál es la anécdota. Cuando yo tenía como 20 años, invité a un amigo que había sido compañero de curso mío en la universidad estudiando cine, que se llama Álvaro. No voy a decir su apellido para no... La verdad es que yo siempre le hablaba cuando estudiábamos de cómo era la legua, y yo siempre he tenido esa cosa de hablar harto de la legua. Y un día vino para acá, pues. Álvaro es de Vitacura y se nota mucho que es de Vitacura. Tiene, claro. Y fuimos, pescamos la moto y lo llevé a dar una vuelta aquí a la población, pues, bueno. Y estábamos atravesando la plaza y de repente se nos encima una moto de Paco, y con toda la prepotencia que siempre tienen los Pacos cuando se mueven en este lugar, nos bájense conchas de su madre, y a mí que iba manejando, vos súbete y empelótate. Que es una cuestión habitual. O sea, todos quienes vivimos acá sabemos que eso es pan de cada día. Y yo tratando así como, ni siquiera como por la indignación del empelótate o súbete o la prepotencia, sino que me daba vergüenza mostrarle esa cara a la población a un amigo del que le había hablado también de la población. Entonces le digo, oye, ¿sabéis que es primera vez que lo traigo? Le vine a mostrar a la población y mira con lo que se encuentra. Y el Paco ve al Álvaro y es como muy de la escena final de Machuca, ¿no? Como que lo ve y cacha que no es de ahí, ¿no? Como cacha que no es de la toma el weón. Como que les ve las zapatillas Adidas, le ve los ojos verdes, le ve el pelo rubio y dice, ah, disculpe, es que nos confundimos, andamos persiguiendo a otro que andaba en moto.
Y es la única vez en mi vida que yo he visto a un Paco disculparse en la legua. La única. Y lo hizo porque había un cuico. En síntesis. Eso, se me vino esta anécdota a propósito de lo que contabais, Claudio. Lo que voy a hacer ahora es contarle como algunas cosas puntuales que han sucedido en los medios de comunicación que tienen que ver como desde tergiversaciones hasta derechamente mentiras, como construcciones de realidades que no son realidades. Hay que dejar de hablar de realidades cuando las cosas no son realidades. Lo primero es traer aquí a la conversación una de las declaraciones que a mí más me ha marcado en la vida, sobre todo por la edad que tenía, ¿no? Fue un reportaje que hizo Informe Especial, que hizo Santiago Pavlovich, que se la ha llevado siempre bastante pelada, haciendo cosas bastante groseras. De hecho, en ese mismo reportaje expuso a un niño como en primer plano por ser de familia narcotraficante, criminalizándolo. Y nunca nadie le dice nada por esas cosas a este gallo. Bueno, la cuestión es que en este reportaje de Informe Especial, que fue primera sintonía de rating esa noche, el fiscal Peña, ¿no? El chico Peña, muy nombrado sobre todo por el caso Bomba, y bueno, muy conocido en este sector, sobre todo porque pasó del zar antidrogas a trabajar para una de las familias más poderosas del narcotráfico acá en la población. Dijo en el horario estelar de la televisión estatal que de cada 1000 habitantes que hay en la legua, 900 venden droga y los otros 100 guardan. Evidentemente hay una irresponsabilidad en el fiscal al decir eso, pero hay una responsabilidad todavía mayor de quien pone eso, porque no es una entrevista en vivo, es un reportaje editado. Y evidentemente este es un botón de muestra, no toda la escena completa de ese reportaje significó a quienes éramos de la legua, ¿no? Algunos, para algunos con más repercusión, para otros con menos, pero al otro día en el colegio era el tema, ¿no? Como que todos hueveando por la Anastasia y no sé qué, que era como se llamaba el reportaje Operación Anastasia. Voy a traer también a colación algunas cosas de la prensa que han pasado en los últimos 5 años. Lo primero es una portada de La Cuarta, cuando en ese momento seguía siendo el diario más leído, no el más comprado, creo que el más comprado era Las Últimas Noticias en ese momento, pero sí era el más leído. Y en su portada tituló que el cura de la legua hacía misa con chaleco antibalas. Yo me acuerdo que en ese momento fui con un amigo y con cámara en mano a pedirle explicaciones al cura Gerardo, que era el párroco de la población, y lo que nos dijo fue que nunca dijo eso, y que él mismo también le pidió explicaciones a quienes pusieron ese titular en portada, que por cierto que de estigmatizante tiene mucho, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy nadie se disculpa por eso, hasta el día de hoy nadie da una explicación por eso. Eso en el 2017. En el 2018 quiero hablarle de 2 casos, porque es un año bien particular. Primero, sobre la situación de un joven, del que no quiero decir el nombre, pero que fue detenido por narcotráfico y que fue muy bullado en los medios de comunicación, ¿no? Todos hablaban del narcotraficante, el pistolero y todos los epítetos que conllevan el hablar siempre de un cabro asociado a lo delictual desde los medios de comunicación. Cabro, por cierto, que desde los 11 años que fue intervenido por el Estado, desde los 11 años que el Estado tomó responsabilidad sobre él y del que evidentemente no se hizo cargo, porque cumplido los 18 años el cabro estaba en lo que estaba, ¿no?
La cuestión es que en paralelo a ese caso, había otro caso que era de un tipo más acomodado y del que nunca se dijo el nombre, por ejemplo, en los medios de comunicación. Siempre hablaron de un coleccionista de armas o hablaron de un deportista. Porque el hombre era acomodado. Sin embargo, se dijo muy claramente que donde se vendían las armas que coleccionaba, entre comillas, este tipo, se vendían en la legua. Eso así, clarito, no se disimula la población en la que se vende, pero sí se le prohíbe decir quién las vendía. Y sin embargo, para un cabro de la población, o sea, ningún disimulo en decir su nombre. El mismo 2018 fue el último año que vino Sebastián Piñera a la población. Y aquí quiero graficarles una cosa del último día que vino Piñera a la población, que es un titular de La Tercera, que es este. Dice, sin carabineros y mucho PDI, Piñera derribó los muros de la legua. Ese es el titular. Y quiero mostrarle una foto que tomé ese día. O sea, ¿se acuerdan del titular? Sin carabineros y mucho PDI. Eso es en media cuadra. Si uno se daba algunas vueltas en la población, podía ver que estábamos plagados de pacos y de ratis. No es como que se hayan ido los pacos y llegaron los ratis. Pero yo no tengo la respuesta, solo me lo pregunto, ¿por qué, güey? ¿Por qué La Tercera miente, o sea, tan evidentemente? Si era una cosa, además de que llegaron con drones, cualquier persona que caminara a media cuadra ese día se iba a dar cuenta de que la población estaba plagada de pacos. Pero titulan eso, sin carabineros y mucho PDI. Bueno, esto también pasó a 2 semanas del asesinato de Camilo Catrillanca. Quizá el contexto, ¿no?, pueda dar algunas pistas de por qué titulan así, ¿no? ¿Por qué Piñera viene a la legua? ¿Por qué viene todo el aparataje mediático también? ¿Por qué llegó a las 5 de la mañana? ¿Por qué llegaron con tanques? Bueno, esos weas son tanques. No tengo respuestas, pero dejo la pregunta ahí. 2018, pasamos al 2019, año en el que quiero rescatar una cuña de muchas vecinas de la población realizadas en una asamblea que organizamos junto al Comité de Derechos Humanos en la Junta de Vecinos de Legua Emergencia, y tenían que ver también cómo va a plantear preguntas. Tenían que ver con la sensación que había las primeras 2 semanas, sobre todo en Legua Emergencia, en el aire, ¿no? Con el abandono del lugar por parte de las fuerzas especiales de carabineros, que se fueron evidentemente al centro o a todos los lados donde estaban siendo más requeridos por un estallido social. Las vecinas decían insistentemente que la población se sentía como una taza de leche, como que esa era la figura que ocupaban. Dejar la pregunta ahí, ¿no? ¿De dónde viene la violencia? 2020, y acá también, ¿no? También como vuelven las preguntas respecto de por qué se miente tanto por parte de autoridades y de medios de comunicación. El 2020 sabemos todos que, claro, estábamos como en pleno estallido y muy optimistas respecto de aquello, y se nos cruza una pandemia que nos encerró a todos, nos estresó a todos, y sobre todo se intensifica, ¿no?, en viviendas en las que evidentemente es prácticamente imposible cerrarse, como las viviendas de Legua Emergencia. Se intensifican muchas conductas. Bueno, la cuestión es que se intensificaron las balaceras en la pandemia, y creo que Felipe lo decía en algún momento, que recuerda que fueron como las peores en mucho tiempo, al menos de su acervo, y los vecinos y vecinas se fueron a la calle a protestar bajo la consigna "no más balas".
Yo creo que fue un día histórico ese, el de las barricadas. Yo nunca había visto tanta barricada y tanta gente vinculada con la protesta, ni siquiera para el estallido. Ni siquiera para el estallido. O sea, para el estallido habían como puntos de encuentro de personas, pero el día de la protesta No Más Balas fue masivo. O sea, casi que en cada esquina, sobre todo de Legua Emergencia, había una barricada de vecinos pidiendo no más balas en la población. Se viralizó un video, me acuerdo, de unas vecinas grabando a los pacos y a los ratis circundando la población mientras habían unas balaceras terribles y ellos no interfiriendo, ¿no? Como ellos que siempre están acá, suenan los balazos y dejan de estar acá. Sale a dar explicaciones por este video que se viralizó y fue cubierto en general por la televisión, el intendente Guevara. Y lo que dice, la aberración que dice, es que quienes estaban protestando eran también quienes estaban disparando y eran también quienes estaban tirando fuegos artificiales por el buen actuar policial. Entonces, hace una mezcla ahí que de verdad era indignante y se pregunta uno de nuevo, ¿por qué, güey? ¿Por qué mentir tan...? Y lo pregunto, o sea, si alguien tiene como alguna respuesta respecto de eso, lo agradecería. ¿Por qué mentir así, güey? Si la gente estaba justamente pidiendo desesperadamente, pero desesperadamente, porque es terrible vivir con balazos, que paren la weá de las balas, y viene este gallo y dice, no, si en realidad son ustedes los que están disparando porque la policía quiere hacer su trabajo, ¿no? Si, no es así nomás, pues, ¿cachai? Bueno, eso lo dijo como al calor de una conferencia de prensa. Una semana después lo vuelve a decir en un reportaje que hace Megavisión, ya en tono de entrevista y con toda la calma del mundo, ya no estaba como con la cabeza caliente del momento como para dar una respuesta que fuese tan lejana a la realidad, y el tipo vuelve a repetir lo mismo, ¿no? ¿Sabes qué? No, aquí los que están protestando son los mismos que tiran balazos y son los mismos que tiran fuego artificial, entonces ahí uno se pregunta, o sea, esto no es un error, aquí hay intención. ¿Y cuál es la intención? Esa es la pregunta. Y el 2021, que es este año, para ir finalizando, recuerdo un reportaje que salió en Chilevisión que se llamó, salió primero en el matinal de Chilevisión, se llamó Guerra en la Legua. Ese era el titular del reportaje. Y también las autoridades vuelven a construir un discurso mediático que no se condice con la realidad que se vive acá. Bueno, primero así como un llamado de atención a Chilevisión con el reportaje. Bueno, así, ¿qué onda la facilidad de esta gente, de mucha gente para utilizar la palabra guerra? Y segundo, al finalizar el reportaje aparecía la entonces subsecretaria Martorell. ¿Muy largo? ¿Ah? Bueno, la Martorell tenía en su oficina un ladrillo de los muros de la Legua, así como un souvenir, y yo me acuerdo que lo vi y sentí una indignación, como, ¿por qué tiene un pedazo de ladrillo, güey? Y empieza a construir un relato en torno al derribe de los muros de la Legua, que es como del muro de Berlín. Como que habían una especie de legüinos como rojos de un lado y legüinos civilizados del otro, y ellos llegaron a abrirle las puertas de la civilización a los legüinos que estaban de cierto lado. Weón, del otro lado ni siquiera habían más vecinos, habían fábricas. Weón. No es, es tan lejano de la realidad y es tan terrible que no se les cuestione, y no se les cuestiona porque justamente pasa lo que decía Alejandra Mato. No hay nadie que viva esa realidad que esté poniendo su voz ahí.
Y eso es sistemático. Entonces, a los periodistas, perdón Alejandro, tú eres periodista, pero como que las autoridades les dicen cualquier cabeza de pescado y no, por último ya, si no, evidentemente no, el periodista poco cacha de lo que está pasando acá, ponle a alguien ahí que le diga que la weá no es así. Porque no había otra comunidad, la hay recientemente, porque hace poco que entregaron vivienda, pero no es como lo cuentan ellos, como un relato histórico de cierta comunidad que vivía de un lado y otra del otro lado. Para finalizar, quería terminar con unas palabras del Víctor Hugo Castro y también es un llamado justamente a lo que decía al principio, como de dejemos de ser intervenidos y empecemos más a intervenir o busquemos ahí como caminos de participación, sobre todo entendiendo el ánimo refundacional que hay, se palpa todavía, a pesar del oscuro escenario también que se avisora. Bueno, las palabras del Víctor en una entrevista que le hicieron en la revista APSI son las siguientes. Nos aburrimos de que hablaran por nosotros y nos decidimos a cantar con nuestras propias y humanas voces. Víctor Hugo Castro, 19 de mayo de 1986. Gracias.